en distintos lugares. Lo que está claro es que cuando aparece una situación de este tipo en la historia, es una situación histórica, con cosas únicas, inéditas, que no pasaban, digo, independientemente de cómo lo valoremos. ¿Se acuerdan? Además, que la función de los científicos, en este caso todos nosotros, no es la de valorar. Nosotros, nuestra función no es decir está bien o está mal, sino analizar, para entender, comprender y explicar. ¿M? Eh, Esto por un lado, pero por el otro lado también es cierto que estamos todos involucrados emocionalmente. Es decir, a nadie, a algunos nos habrá dado alegría, otros tristeza, algunos bronca, algunos enojo, todo eso junto, algunos miedos, algunos se preguntarán por el pasado, otros se preguntarán por el futuro y ahora qué será de nosotros o qué será de cada uno de nosotros como trabajadores, como estudiantes, como docentes. O sea, muchos de ustedes también ocuparán estos lugares como trabajadores de alguna cosa. Por lo tanto, no es un momento común y en principio lo que queremos no es una clase más. Lo que queremos compartir con ustedes es que entendemos que para ninguno de nosotros y que además estamos en medio de un proceso en donde nosotros entramos de una manera siendo determinadas personas, ahora somos otras y cuando termine seremos otras. Lo sepan o no lo sepan. O sea, uno de los elementos además es que dentro de procesos históricos están los que conscientemente empujan esos procesos para algún lado, o sea, toman un lugar, toman una posición, tratan de generar peso para esa posición, ¿m? Y otros que no, y otros que toman un lugar de mayor expectativa, parado al costado, etcétera. Sin embargo, este tipo de procesos es para todos, o sea, no, nadie queda al margen. Eh, por más que muchos de ustedes, a mí no me interesa la política, a la historia no le interesa lo que a ustedes les interese. En general, la característica es que en todas las historias personales, y lo sabrán porque em, todos contamos la historia personal articulada con la historia. Bueno, a mí me tocó, qué sé yo, a mi generación, por ejemplo, nos tocó tener 20 años en Malvinas. Y mis compañeros no de escuela, pues yo era una época de escuela de señoritas, pero los amigos, los novios de mis amigas, fueron a Malvinas. Con lo cual, cuando uno relata esa historia, independientemente de dónde estaba, no hay manera de pensar esa historia personal si no es metido en una historia. O por ejemplo, a mí me tocó, por vieja, tendría que contar ahora, ¿cuántos periodos de crisis terminal como la que estamos pasando ahora? Nosotros, por ejemplo, los profesores universitarios tendríamos que haber cobrado el aguinaldo el 20. ¿Los compañeros no docentes cobraron aguinaldo? No. Bueno, los trabajadores de la UJU no estamos cobrando el aguinaldo. Siempre cobrábamos el 20. Ahora no solo no cobramos, sino que no sabemos cuándo vamos a cobrar. El gobierno dijo que íbamos a cobrar, que van a mandar la plata, pero el rector no dice cuándo nos van a pagar. Tampoco sabemos si esta plata que mandan para eso la van a usar para eso, porque vienen usando para distintas. Digo, crisis, hay un problema de crisis económica, la conocemos en la Argentina, lo vemos, la inflación, el dólar, ¿no? Lo conocemos. Bueno, yo a lo largo de mi vida de estas hemos pasado ya una cantidad interesante. En la vida de ustedes no, de muchos de ustedes no conocían esto. Bienvenidos.
Bienvenidos a la historia mundial, en realidad, porque sí lo venimos estudiando, ¿sí? ¿Por qué se generan estas crisis? ¿Qué pasa cuando son crisis mundiales? Por supuesto, los países dependientes tiene otra dinámica que se enlaza con la mundial, pero no es exactamente la misma. Lo hemos visto cuando vimos imperialismo en las oleadas, ¿no? Como hay formas de las crisis, etcétera. Ojalá pudiéramos terminar con esta materia hasta la última clase, porque da muchos elementos para pensar la situación actual, porque la historia no se repite, ya lo sabemos, pero vuelve a pasar por lugares similares. Mientras estamos en el mismo sistema, por ejemplo ahora en la etapa imperialista, las crisis son recurrentes y las maneras de entrar y de salir de la crisis, si bien son siempre distintas, pero vuelve a pasar por esa crisis. Y la dinámica de la crisis es similar. La dinámica, el proceso, el movimiento que genera esta crisis son similares. Y los recursos del sistema tampoco son infinitos, no es que puede inventar, vieron que dice, ay, bueno, ¿por qué no inventan otra manera de protestar? Por ejemplo, ¿no? Hay otra vez estas formas de protestar que son, ¿por qué no hacen algo creativo? Bueno, porque la verdad que los trabajadores en el capitalismo seguimos siendo, también uno podría decir, ay, bueno, otra vez no nos van a pagar el sueldo, ¿por qué no son más creativos? ¿No? Porque las relaciones sociales, las formas de la materia, lo que se produce, cómo se produce, no es lo mismo. Por lo tanto, tampoco hay tanto para... Lo mismo pasa con la crisis. Ay, ¿por qué el capitalismo entra una y otra vez? No pueden ser más creativos. Ya sabemos que esto lleva a la crisis. ¿Por qué otra vez con crisis? Si ya se sabe. Porque el sistema funciona así, tampoco hay tanto para inventar. Por lo tanto, aprendiendo historia, y esto lo veíamos viendo desde la primera clase, podemos predecir a alguno que esté recursando, se acordará, ay, la profe dijo esto, que se venía una crisis, los que hayan, acá la Mica que cursó hace unos años, ¿no? Esta cosa de predecir, se viene una crisis. Sí, viene una crisis mundial. Bueno, estamos. Este, entonces, digo, la materia, lo que estamos estudiando y lo que estamos viviendo ha generado una situación particular para nosotros, para este grupo, que es que estamos reflexionando sobre cosas en el pasado que tienen no solo lo más reciente, si ustedes repasan ahora, agarran el programa o se van acordando de qué cosas estuvimos hablando, hay una cantidad grande de elementos para pensar la situación actual y explicarla. Además, entonces, nosotros tenemos ahora en esta clase dos objetivos. Uno es poder revisar un poco cómo estamos, porque yo por lo menos he estado en las calles todos los días, hemos dado clases públicas con otros compañeros, con otros cursos. Hemos pasado por una cantidad de estados de ánimo grandes, porque era muy interesante cuando esto empezó a armarse, ¿no? Y a empezar, y estábamos todos, y salían miles de personas que pensaban lo mismo que yo. ¿Y dónde estaba toda esta gente? Y yo siempre me siento, ¿no? Pasaba con los gremios, armamos una intergremial, y entonces muchos de esos gremios no habían salido a pelear en los últimos 10 años, otros habían peleado en soledad, y entonces miraba, ¿y este quién es? ¿Y este qué hace acá? Y eran momentos de sorpresa, alegría, otros momentos de miedo, otros momentos de temor, otros momentos de incomodidad, ¿no? Los que viajan, todos los compañeros que viajan, de sorpresa, bueno, no podemos, toda situación de aprendizaje implica de manera importante los afectos y las emociones. Por lo tanto, yo no puedo decir, bueno, saquen una hoja.
No lo puedo por mí, no lo puedo por ustedes. Entonces, por un lado, pasar revista a cómo estamos. Y por el otro lado, es un montón que no nos vemos. Que no nos vemos, que el aula virtual estaba bastante abandonada. Por suerte la Vicky volvió a poner toda la bibliografía que se nos había caído. Te decía, la bibliografía, y efectivamente, cuando alguien avisó, porque si no, nadie dice bibliografía, pero un compañero, no sé qué, en algún momento, pleno lío, dijo, no está la bibliografía. Bueno, ahí fue la Vicky y restauró la bibliografía, pero hace un montón que no hacemos preguntas, o sea, estamos como herrumbrados. ¿M? Y tenemos que cerrar esta materia. Entonces, para cerrar, en función, además, de que hemos pasado por una situación, o estamos pasando por una situación de profundo involucramiento, estén haciendo lo que estén haciendo, de profunda participación, estén haciendo lo que estén haciendo. No podemos hacernos los tontos de hacer lo que hacemos siempre. Y ustedes no deberían delegar exclusivamente en nosotros la decisión de cómo vamos a terminar, porque no es un momento para eso. No es un momento de delegar, es un momento de decir. Es un momento histórico de decir. Ah, bueno, no, yo digo que a mí no me interesa la política, entonces, bueno, que decida otro. Si va a haber constitución, no va a haber constitución, si los pueblos indígenas es un problema de los pueblos indígenas, si los gauchos es un problema de los gauchos. No es un momento para eso, porque estamos todos afectados por eso. Lo mismo pasa con cómo terminamos esta materia. Nosotros tenemos un dispositivo y tenemos una serie de prácticas que nos salen mejor, nos salen peor, otras no nos salen muy bien, pero son las que tenemos, y entonces cerrábamos las materias de determinada manera. No es un momento para eso. Es un momento para acordar, para proponer, para que ustedes nos cuenten cómo están, cómo cerrarían mejor, qué cosas precisan, qué cosas no están pudiendo resolver, qué cosas sí están pudiendo resolver. Con lo cual vamos a poner una consigna y vamos a trabajar en grupo, que es lo que nos ha salido mejor hasta ahora. De toda la experiencia, eso fue un cambio en relación a cómo era la materia hasta ahora, pero de todas las experiencias que hemos hecho este año, la más interesante es que desde el principio ustedes fueron protagonistas. ¿Se acuerdan? La primera clase, que en vez de presentar la materia y decir, bueno, va a ser así, 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 les dijimos, hagan preguntas. ¿Se acuerdan? Por primera vez nunca había sido así. O sea que ustedes son un grupo fundador de una práctica que tiene que ver con un protagonismo de ustedes mayor que el que venían teniendo en otros momentos. Fue así al principio de la materia, en el año 2015, y después no nos salió muy bien y lo abandonamos. Un poco demasiado rápido para mi gusto, pero bueno, también las materias tienen su historia, no te agarran. Nos agarran a nosotros en una situación especial. La cátedra cambió mucho de cómo era cuando empezó a cómo es ahora. Eh, y lo que más aprendimos es eh, que si les proponemos, ustedes trabajan de una manera comprometida e interesante, mucho más interesante que yo hablando al micrófono. Entonces les vamos a proponer que volvamos a este ejercicio de trabajo, que hagan grupos chiquitos, no hagan grupos grandes, somos muy pocos. Si hacen grupos muy grandes, nadie se va a escuchar. De 3, de 4 como máximo. Y la consigna es, yo soy ¿cómo es? Soy un periodista y tengo que escribir una nota para explicar lo que pasó en Jujuy. Pero no hablamos de lo que pasó ahora, sino que usamos qué elementos de esta materia usamos para pensar la situación de Jujuy. No vamos a relatar, no vamos a hacer la nota. Si quieren, después la hacemos. Pero lo que ahora vamos a hacer es el esquema. Como si ustedes fueran un periodista y se hicieran el borrador. ¿De qué temas voy a hablar? ¿Qué
de lo que veo acá, aprendí que tengo que usar para hacer una nota sobre una situación histórica concreta. ¿Se entiende la consigna? Pero ahí tratemos de meter las emociones, las posiciones, porque los periodistas, a diferencia de los historiadores, tienen permiso para opinar. Tienen un compromiso con la verdad igual que nosotros. Pero tienen permiso para valorar, para decir esto es correcto, esto es incorrecto, ¿no? Con lo cual, úsenlo esa parte para poner las emociones también, para poner cómo están, para poner las debilidades también. No solo muestren lo que aprendieron, porque ustedes siempre hacen una cosa un poco suicida, que es usarnos a los profesores para constatar que lo que ustedes saben que está bien, está bien. Y los profesores servimos más para orientar cómo resuelvo lo que no aprendo. Lo que sí aprendo pueden solos, en gran parte. Pero ustedes, como siempre creen que nosotros estamos solo para evaluarlos, entonces en vez de pedirnos ayuda, nos muestran lo que no necesitan ayuda. Usen este momento para mostrar lo que no saben, lo que no pueden, lo que no aprendieron, lo que los confundieron. ¿Mm? Bien, ¿se entiende? Y traten de mostrar y también de decirnos, por ejemplo, qué cosas les están sirviendo o qué cosas los confunden y no les sirven para nada. Cosa de que podamos avanzar, porque nosotros el jueves, calculo que los que ya están deben haber estado hablando también con sus profesores en los prácticos, el jueves vamos a decidir cómo terminamos. Pero para eso tenemos que saber cómo están. ¿Mm? Entonces, a los que están también en virtual, la propuesta es esto, que hagan como un borrador, como un esquema. ¿Qué elementos de la materia les sirven, usan ustedes para explicar la situación actual de las últimas semanas en Jujuy? ¿Mm? Si agarran, porque seguramente va a haber cosas que les salen así en la cabeza, las primeras que se les ocurran, y después, fíjense, revisen un poco del programa, de los textos, etcétera, qué cosas que ya las tienen como medio perdidas, pero esto me permite pensar tal cosa. A ver qué sale, ¿está? Y lo que les vamos a... Lo escriben en borrador, pueden tachar, pero nos lo vamos a llevar porque no vamos a poder compartirlo por ahí un ratito, podemos compartir acá, pero va a haber una parte de la producción de ustedes que la vamos a necesitar ver. Así que no le pongan nombre, no es una evaluación. No le pongan nombre, sino que pónganle contenido. ¿Estamos? Listo. A trabajar, de A3 o de A4. Se comparta sin leer lo que hicieron los compañeros. ¿Está? Bien. Vamos entonces hasta dónde llegaron, qué cosas vieron, qué cosas, todos trabajaron un montón. Efectivamente, volvemos a corroborar que esta es la manera en donde ustedes pueden trabajar mejor que escuchando una profe vieja que... Entonces, vayamos compartiendo un poco lo que hicieron. Si alguien puede ir a ver al chat. Yo les leo lo de los compañeros que se fueron para empezar. Les leo si me pongo anteojos, si no, les leo nada. Estos compañeros dijeron, según Laufer y su definición de imperialismo, a nuestro entender, dominar el mercado de la materia prima que está localizada en tierras indígenas en las cuales el sistema político de nuestra provincia se puso en movimiento para apropiarse de dichos recursos naturales, está impuesto por el gobierno cómplice de empresas extranjeras que buscan estos recursos para poder continuar
y expandir su imperio, manteniendo así su estilo hegemónico de vida. Estos acontecimientos nos hacen reflexionar, sobre todo los autores, en cómo conocemos los sucesos históricos y la visión que cada uno hace de ellos en forma de conocer la historia en modo de relato o analizando los hechos de manera objetiva, al menos lo más objetiva posible. Para terminar, nos preocupa cómo los derechos cívicos, políticos, sociales se ven vulnerados para esta generación y las venideras, donde solamente cuenta la opinión de la minoría burguesa y sus intereses. Es interesante además porque toma una cantidad grande de conceptos, algunos que se da cuenta y otros que no, de cosas que esta materia nosotros hemos trabajado, que es, por ejemplo, la relación entre los elementos económicos y políticos, y la relación entre las formas de poder económico y cómo se ejerce el poder político, como a nivel de Estado, etcétera. Así que, bueno, recupera una cantidad de cosas. Importante que ustedes se den cuenta qué cosas se están recuperando. No solo que las recuperen, sino que se den cuenta, porque cuando aparece una pregunta, ¿cómo se expresa en la política los intereses económicos? Ustedes lo saben. El problema es que, bueno, además tengo que saber que lo sé. Bueno. Bien, nosotros para reflexionar esto utilizamos en primer lugar a Alberto Pla, que habla sobre el movimiento obrero, en donde aparecen justamente por los bajos salarios. Lo que ejemplificamos es con los docentes y su sueldo que perciben bueno, menos que que la canasta básica. Y bueno, a esta lucha se sumaron algunos otros sectores como el de la salud. Esta huelga en primeras apariciones fue como en forma de protesta, y esta reorganización de gremios de trabajadores en la provincia es como un periodo histórico, se originó por los bajos salarios, al igual que la primera aparición de movimientos obreros que ya venía diciendo de Alberto Pla. Una de las ideas básicas de Marx, siguiendo en el texto de Pla, dice que es la liberación de la clase oprimida. Esta liberación de la clase oprimida se dará por obra de estos movimientos y de ya no confiar en tanto en la clase dominante. En esta relación de ambas caras, la clase obrera debe desarrollar su actividad dentro de las reglas de la clase opresora. Esto es lo que explica Marx, y se ve ahora en donde los opresores, en este caso el gobierno provincial, busca que los oprimidos, los gremios, la clase trabajadora, protesten de acuerdo a las reglas propuestas a la reforma. Como para terminar, sabemos que estamos en una etapa imperialista y que el poder solo busca expandirse y concluir sus intereses, como sucede con el oro blanco, que estamos hablando de litio, y cómo la reforma busca intervenir con los pueblos originarios, aislándolos en otras zonas para ocupar estos recursos naturales. Dicha apropiación vehiculiza represiones, luchas entre clases obreras, mientras el poder observa desde su comodidad. Otra cosa que además acá se ve, que otra vez que aparece, es cómo aparece conformados sectores de trabajadores que tienen formas propias de lucha. Eso también lo estuvimos viendo. Así que en el texto de Pla no solo aparecen sus organizaciones, sino que aparecen cómo están peleando. Muchas de las formas son las que estuvimos viendo estos días, viendo, participando. Muy bien, perfecto. Nosotros no llegamos a formar en sí, sino que juntamos muchas ideas, porque esto abarca mucho sobre la historia. Tiene muchos pies, como que... Y ahí recalcamos una frase que usted siempre nos dice, que la historia ayuda a predecir el futuro. Siempre todo se repite. ¿Cómo se ven estas acciones de autoritarismo contra el pueblo?
y nosotros que somos los que lo elegimos, digamos, es algo muy complicado. Después fuimos como agarrando de diferentes unidades temas principales que lo aportamos sobre esta idea, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los trabajadores, que nos pareció muy importante, que es de PLA, cómo se juntan para marchar contra ese poder, digamos, ese autoritarismo, forman sindicatos. Me cruzan ideas, es que hay muchas ideas, como le digo, profe. Después también la parte esta del marxismo, cómo habla de los diferentes escalones, también nos pareció muy interesante porque vemos cómo el pueblo se encuentra alienado a esta situación, cómo lo que gana no le alcanza para vivir. Tiene tantas necesidades, tanto físicas, digamos, como de ficción, digamos, en cierto estado, que no le alcanza para vivir. Cada vez es como que el mundo abarca tantas propiedades que no llegamos, digamos, es la verdad. Y después como esto, el mismo gobierno reprime a su gente, evita que existan esas demostraciones, digamos, de que está mal la situación y que nadie lo quiere ver. La verdad que eso nos pareció muy importante. Después los medios de comunicaciones, cómo desinforman a la gente buscando sus propios fines económicos y políticos. Siempre están esperando, digamos, en qué político está, con qué partido político, para saber qué le va a decir a la gente. A mí me pasó, por ejemplo, que yo me enteré por un canal de Bolivia. O sea, y acá una compañera nos decía, estaban haciendo empanada en Canal 7. Sí, y es una realidad muy triste. O sea, a mí me da risa, porque la verdad que es muy feo, realmente es muy feo. ¿Cómo puede ser que el pueblo se tenga que estar enterando por boca ajena? Por personas que no saben la situación, porque unos decían, no sé, que los indígenas, que esto, que lo otro, pero nadie decía, los maestros luchaban hace cuántos días, están de paro, hay marchas continuas, cortes de ruta, hay muchas cosas que no se dicen, que se vuelven como tabú en una sociedad. Y eso es muy cruel, la verdad. Para hacer una reflexión que me parece que para este grupo es importante. ¿Qué es el valor del conocimiento? Porque muchas veces parece que el conocimiento es una cosa de los profesores a los cuales los obligamos a ustedes. Es decir, que es algo que nosotros queremos para ustedes, no que ustedes quieren y necesitan. Ustedes creen que necesitan un título. Que por supuesto que lo quieren y que lo necesitan y nosotros queremos que lo tengan. Pero creo que frente a las situaciones de crisis aparece con mucha importancia el peso del conocimiento. ¿Qué quiere? ¿Cuánto? La relación entre poder y conocimiento. Por supuesto que no es la única, porque yo puedo conocer, pero ¿cuánto poder nos da poder conocer? Si hubiéramos sabido, porque viste que uno de los argumentos del gobierno más importante es que la gente votó. Pero si la gente votó hace un mes, sí, pero nadie conocía. Ustedes vieron que el proyecto de constitución y de las reformas aparece 10 días después que estaba funcionando la constituyente. Ni los constituyentes lo sabían. Por lo tanto, es una discusión, hubieran votado lo mismo, no hubieran votado, o sea, sí, se votó, uno puede primero también discutir si por qué confían en unos o en otros, pero lo que está claro es que la gente no votó esta constituyente, no votó esta constitución, no la votó. Ustedes podrán haber dicho, alguien decía, bueno, en otra materia, fue culpa nuestra, decía, porque nosotros votamos, no supimos, no nos enteramos. Bueno, está bien, es cierto que había signos de lo que podía pasar, pero esta constitución no es democrática porque no se conocía. Entonces, me parece que la relación entre poder y conocimiento en la universidad
también los sitúa a ustedes en un lugar distinto. Ustedes no estudian para nosotros, ahora quedó claro. Si antes no nos creían, cuando yo les decía, bueno, esto es para ustedes, muevan, ¿se acuerdan? Muevan el culo de la silla, que lo estamos haciendo y la realidad además, el que estaba muy agarrado a la silla igual se la tiró. Así que eso también tiene cosas que son interesantes, que estamos marcados, pero lo que quedó claro es que no es para los profesores el conocimiento, no, doy la lección, no, le doy el parcial, no, a nosotros no nos dan, sino que nosotros compartimos una forma de poder que por suerte nosotros tenemos, que como verán no sirve para resolver muchos problemas, pero por lo menos sí para saber de qué lado queremos estar, para saber de... Entonces, es muy bueno poner este tema que relaciona el poder con el conocimiento, porque dos cosas, por la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, pero sobre todo y en la universidad pública, porque ustedes están usando los recursos del pueblo argentino y jujeño y que les está pagando con sus impuestos una educación y ustedes le deben. Le deben poder generar poder para las grandes mayorías. No solo para mí, para hacer lo que yo sé, pero yo pues, vivo en una sociedad muy individualista. Pero en particular, a nosotros, el pueblo, nos está delegando la tarea de decir con conocimiento. Como a los médicos y pagar la carrera de medicina es la tarea de curarlo. Después, si pueden vivir mejor, peor, es otra cosa. Pero digo, el pueblo argentino, a cada uno de nosotros, nos está diciendo, tu tarea es desbalancear para tal lado. Y es un compromiso para ustedes. Entonces, me parece interesante porque nos ha cambiado también el lugar de que ustedes están pasivos y dan lo menos que se pueda, sería. No, ustedes lo precisan y lo precisan los papás, los abuelos, la maestra, las comunidades. Todos han puesto en ustedes la posibilidad de explicar y predecir para dónde tenemos que ir. Mucha responsabilidad. No sé si les falta algo. ¿Tan? Bueno. Bueno, estoy un poco mal de la garganta. Bueno, primero que nada, con mi compañera no hemos terminado de concretar la idea de relación, pero sí habíamos apuntado como disparador el tema del texto de Pla, donde vemos las condiciones laborales de trabajo en las fábricas, cómo ellos son explotados por abuso de poder en los movimientos obreros. Entonces lo relacionamos con la lucha docente, que hoy mismo también, por una parte, de alguna forma, también es explotada, porque no es reconocida las horas de trabajo que tienen fuera del establecimiento educativo. Entonces, por ese lado también vemos esta lucha que se empieza a incrementar desde lo histórico, ¿no? Y va relacionando hoy en la actualidad, no es que esto viene de un día para otro. Y con respecto a la reforma, bueno, el gobernador en relaciones que el abuso de ese poder, como usted bien lo dijo anteriormente, fue una reforma que ignora totalmente al pueblo, dio las espaldas y en todo caso fue una reforma no democrática en todo su poder, digamos, para sus propios intereses. Y de esta manera vemos también como los docentes, digamos, como que puede ser la gota que rebalsó el vaso de agua que el gobernador, con el abuso de poder, empezó a hacer el pueblo jujeño. Muchos dicen que es por las movilizaciones, pero las movilizaciones también fueron protagonistas en ese momento histórico, como también ahora. Entonces, no podemos decir, es la rivalidad con las movilizaciones, que siempre lo dicen, rebeldes y que están en contra del gobierno, pero ahora podemos ver que no solamente son las movilizaciones, si bien fueron las pioneras pues, desde el año pasado, que están con esto de la reforma y que ignoraban la mayoría de la sociedad, pero ahora se puede decir que, bueno, gracias a ellos, por una parte, no es que le estoy dando todo el poder, está en la lucha docente. Bueno, los docentes se concientizaron sobre lo que está pasando hoy. Y bueno, por eso es como que, bueno, como venía el caso de que, bueno, las movilizaciones ya habían tomado un protagonismo anteriormente
y que en el día de hoy ya no es con las movilizaciones, sino con todo el pueblo jujeño. Bueno, nosotros decidimos pasar un poco por casi todos los temas. Fuimos enumerando y como que identificando ejemplos con la situación actual. Principalmente quisimos partir sobre lo que usted había mencionado sobre el voto, que lo identificamos generalmente en la ficha de cátedra 3 cuando empezamos a tratar de la conformación del poder. Como los jujeños elegimos a nuestras autoridades mediante un voto que en su momento es consciente, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos a quiénes estamos eligiendo, pero en esta situación también pudimos identificar como el tema de la reforma era planteado, pero no profundamente. Se dijo de una reforma, se dijo, se habló, pero nunca se dijo principalmente a quiénes iban a afectar y en favor de quién. Después de eso también lo quisimos relacionar un poco más atrás con la conformación de la sociedad y su relación con la naturaleza, que identificamos a las comunidades, ya que nosotros decidimos establecerlo como ese vínculo con la naturaleza, con la fuente de lo que les da la vida, en este caso, quizás un poco más valorada por estas comunidades originarias, ya que ellos en su intimidad todavía tienen un gran vínculo, sus ideologías son totalmente diferentes a una sociedad un poco más industrializada que sería la ciudad, y por eso mismo establecemos que por eso defienden tanto, incluso con su vida, eh, el hecho de que el gobierno no avance sobre esto, sobre lo que les queda a ellos y sobre lo que es su fuente de vida y lo que ellos conocen como una totalidad. Después seguimos con el tema de Vilar, la transición del feudalismo al capitalismo, cómo el gobierno decide, busca tomar posesión de una materia que sería el agua para poder construir el litio, ya que es como que su materia fundamental, pasando sobre las comunidades que se encuentran, donde se encuentra esta materia en abundancia. Entonces, el gobierno lo que necesita es avanzar sobre estos territorios. Después tenemos Ferro, una especie de colonización, como le venía mencionando, avanzar sobre estos territorios para poder ir estableciendo de ahí fuentes de producción para su distribución y principalmente para la obtención del beneficio que sería supuestamente una mayor beneficio para Jujuy, para su mayor industrialización, pero a pesar de que a veces no necesitamos eso y estamos bien así. También lo relacionamos con PLA, seguimos avanzando en los temas. El movimiento obrero, como ya todo el mundo lo identificó, es la lucha docente y creemos que también acá se suma la lucha de estas comunidades. Como que nosotros vemos una especie de fuerza mayor que incentiva a decir, bueno, si ellos se levantan, yo también me uno. Y ahí es donde vimos que se levantaron las comunidades, el pueblo obrero, tanto los colegios primarios, secundarios, privados incluso, que no se veía que se movilizaban y decíamos, nosotros en nuestra familia también somos docentes, toda mi familia es docente, y a pesar de eso también se quiso introducir miedo, porque en los colegios privados, le cuento una experiencia personal, a mi hermana le dijeron que si hacía paro, la despedían y se quedaba sin el cargo, digamos, y no es algo factible ahora. Y de ahí partimos a Wolf, Europa y una gente sin historia, que lo identificamos también, seguimos en las comunidades, de cómo no se valoraba lo que hay antes. El pueblo cree que, o el gobierno cree que como que no valora lo que le dio la comunidad y aún sabiendo, o salió en muchos casos donde él incluso cuando se casó buscó la autorización de los pueblos originarios y ahora no lo valora, no valora eso y lo decidió industrializar y no hacerlo conscientemente de lo que en realidad vale una comunidad originaria. Perdón. Y bueno, continuamos con el imperialismo. Como
es una autorización ante todo y avanzó, incluso podíamos relacionarlo con el nazismo, cómo sembró miedo en la sociedad, porque, por ejemplo, yo lo viví y todo esto me modificó una banda porque yo soy del interior y no pude ver a mi familia como 2 semanas, 3. Pero aún así entendemos todo lo que significó para nosotros y cómo esto, incluso por más de ser doloroso para nosotros, es una mejora también por cómo el pueblo se levanta y dice basta y que se reconozcan los derechos de los docentes y cómo su trabajo se ve reflejado día a día porque lo que la gente no ve o lo que la gente no sabe es que toda la familia lo sufre porque mis papás son docentes y me tocó toda la vida estar lejos de ellos porque un cargo tiene más valor cuando está lejos de su casa y, y mis papás toda la vida estuvieron en el campo, lejos de nosotros y a nosotros nos tocó criar nosotros para poder vivir porque sin plata no se vive y si no, no somos nada y nos queda la pobreza y solo nos queda adecuarnos a este sistema. Muchísimo, ¿no? Porque la idea era ponerle el cuerpo, pero la compañera dijo que era libre para todos. Mm, Yo tengo una experiencia personal también, que fue ese día que se, que, que se vio en todos los noticieros cómo se tiraban piedras y todo eso. Yo ese día había salido temprano de mi casa, 7 de la mañana creo que era. Yo no había visto los noticieros ni nada por el estilo, porque mi papá también había salido ese día y yo digo, todo está bien. Así que 7 de la mañana salí de mi casa para ir a la casa de una amiga que yo ya no veo hace mucho tiempo, porque desde que salí de la secundaria yo no la veo, porque ella está en la facultad, yo estoy en la facultad, es muy difícil. Salí a las 7 de la mañana y tomé el colectivo como siempre, son 2 colectivos porque ella vive en Barrio Malvina. Ese día por las calles ya se veía, ya estaba todo feo y yo tengo fobia social, así que es muy difícil. Y también es difícil hablar enfrente de todos aquí. ¿Siguen las compañeras? A ver, le pasa poco. Bueno, nosotras lo relacionamos con la ficha de cátedra número 2, las diferencias de gobierno y política. En el texto se recalca cómo el beneficio del Estado, este mismo, nunca sirve exclusivamente a la sociedad en su conjunto ni a los intereses generales. Y a diferencia de la opinión general de que el Estado somos todos, como se dice habitualmente, básicamente es de quienes los dominan. En este simple referencia podemos darnos cuenta que en nuestra provincia pasó esto. Se rebajó a aquellos que conforman el pueblo, a la gente trabajadora, y como Morales se autodenominó arriba de todos. Tanto él como la sociedad dominante se utilizan su propio poder para su propio beneficio. También lo asociamos a lo que es el texto de Pla. Bueno, con Alberto Pla lo relacionamos porque en el texto habla de las organizaciones obreras y las primeras huelgas que surgieron por esto, en un reclamo de los bajos salarios y las explotaciones que tenían, al igual de lo que está pasando ahora con el reclamo de los docentes.
Y también habla de la formación de los primeros sindicatos, que también podemos ver sindicatos presentes en las marchas, como ATE, ATSA. También en el texto se habla de de qué medidas se toman ante estas huelgas y se realizan leyes y se realiza represión para evitar estas huelgas, igual lo que pasó ahora en esta situación. Perdón. Como contaba, no llegué a tomar mi segundo colectivo que era para ir al barrio Malvinas porque no se podía prácticamente pasar por ninguna calle. Yo me quedé en la 19 de abril en el Parque Civi esperando que me llame mi mamá o que alguien viniera a buscar porque estaba muy feo y si me llegaban a lastimar, yo me quedé bajo los puentes ahí esperando a ver si venía a pasar algún taxi, algo, porque no podía estar mucho tiempo alrededor de muchas personas y me quedé ahí hasta que me llamó mi amiga dónde estaba yo, porque no había llegado. Y ella vino a buscarme, ya no sé cómo se llaman las calles yo estaba perdida en ese momento y y yo me hizo una videollamada y le mostré las calles para saber dónde estaba yo, porque no sabía. Y después de eso vino, me trajo, pero me llevó a mi casa porque yo ya no quería estar ahí. Me agarró una crisis y no podía ir a ningún hospital, me tenía que quedar en mi casa, no podía salir y así pasaron una semana. Y esto ya me pasó varias veces. Es como costumbre de parte de mí para que... Y volver de nuevo a la facultad es difícil también porque pasar por esas calles me cuesta mucho. ¿Los compañeros de ahí atrás pueden leer? Bueno, nosotros redactamos esto, reconocemos los hechos sucedidos en el mes de junio en la provincia de Jujuy. Son actos de violencia y dominación por bajos salarios, dominación, violencia, apropiación de recursos naturales que se vienen arrastrando en el transcurso del tiempo. También destacamos que este hecho es histórico en Jujuy por la masiva participación de distintos gremios y organizaciones, educación, salud, artistas y el pueblo mismo, también las comunidades. Esto lo relacionamos con el tema 9, que es consolidación del movimiento obrero. También, bueno, pusimos que profundamente acompañamos la lucha docente en contra de la reforma y en contra de la apropiación de los pueblos originarios. Y también, como dijeron los compañeros, también relacionamos esto, bueno, en las diferencias de clase, el discurso también de Morales, que muchas veces los encontramos violentos y con características fascistas, que son esto de la implementación del miedo y todo eso. No pudimos cerrar bien la idea, pero ahí quedó. Bueno, nuestra charla fue mucho más profunda, capaz no nos guiamos tanto como los chicos de los autores o de los textos que habíamos tocado, sino que fue más un reconocimiento a que la facultad en el primer cuatrimestre nos abrió la cabeza en muchos sentidos y algo a lo que concluimos es que estamos estudiando para aprender y no para probar, porque todo lo que nosotros vemos en las distintas materias nos dan un contexto de lo que nos puede llegar a pasar, como usted decía hace rato, que nos van anticipando a cosas que van sucediendo y que suceden más seguido de lo que sería conveniente. Y bueno, pusimos
que, bueno, lo que nosotros conocemos del Estado, gracias a la materia, nos hace tener un contexto y un fundamento de cómo funciona eso y lo que sería que está bien y lo que está mal. Nos hace darnos cuenta de esas cosas y poder diferenciarlo. Nos hace tener una visión más crítica con conocimientos que vamos adquiriendo, tener cómo se conforma respecto al capitalismo y las relaciones entre la burguesía y el proletarismo, que existe una plusvalía, una corrupción, una avaricia que ya se vio previamente en la historia y lamentablemente se sigue viendo. Con el estudio de la represión de los pueblos, como fueron los africanos, los indígenas, podemos comprender y empatizar con ellos, cómo se siente. Y bueno, haciendo referencia a lo que dijo Cande, sí, es verdad que conociendo las historias de cada uno, empatizamos y llegamos a humanizarnos un poco más, que creo que es lo que más se está perdiendo, que las reacciones de ambos lados no son ninguna buenas y se pierde lo que realmente tiene que ser, que es empatizar con el otro y saber reconocer los errores que cada uno tiene. Y bueno, eso, más o menos. Bueno, nosotros relacionamos a lo que pasó en la provincia con el fascismo y el nazismo, ya que el gobierno provincial tomó la decisión de reformar la Constitución sin el consentimiento del pueblo, también censurando los medios de comunicación locales mediante acuerdo con los empresarios de dichos medios, la situación docente, los bajos salarios, las represiones a comunidades originarias, actuando así el gobernador como un dictador de estos modelos, tomando represalia y dominación hacia el pueblo. Bueno, nosotros lo relacionamos con un teórico que englobaba a Ferro, Beod y Hobsbawm, empezando por saber cómo qué es el imperialismo, qué es la ocupación de todo el planeta a través del motor imperialista, que sería el capital financiero, lo económico justificado por la civilización, que es como lo que viene haciendo el gobierno, como esto de, bueno, el litio, se lo vendemos, tenemos progreso, todo nos beneficia a todos. Cosa que no se ve en las movilizaciones. Veíamos carteles de docentes que decían: en mi salario yo no veo reflejadas las ganancias de litio. Con el objetivo de la supremacía, de la civilización, de colonizar, de tener la idea de que los demás son bárbaros o salvajes, como también se vio reflejado en el gobernador cuando dijo que los pueblos originarios no saben de lo que están hablando y que les lavan la cabeza y que no tienen idea de lo que están reclamando, cuando no es así, obviamente. Nadie es tonto acá, como piensa el gobernador, y saben perfectamente qué están perdiendo y qué está ganando el gobierno. Bueno, después también los medios, que en los textos se habla como de diarios que inventan historias sobre la necesidad de civilizar, que lo vemos también en los medios hegemónicos, que utilizan estrategias de propaganda para instalar la idea de la necesidad de civilizar, como lo vemos en, no sé, en los canales hegemónicos, donde cada que pasa algo sacan un spot contradiciendo la opinión popular que se está formando, como para tirarla abajo. Y bueno, ahí entra en la resistencia de la clase obrera, que bueno, lo vemos hace un montón de tiempo. También veo la resistencia a esa construcción de realidad que puede generar los medios, los grandes medios, los medios alternativos, medios de comunicación alternativa o la comunicación alternativa, ya sea un medio o sean personas que en el papel de medio o en el papel de sujeto que está en medio de toda ese revuelo, intenta visibilizar lo que los medios funcionales al gobierno intentan ocultar. Bueno, bueno, con mis compañeros, con un grupo de compañeros, estuvimos haciendo
formando un medio alternativo que se llama Jujeñazo, si lo pueden buscar en Instagram, Jujeñazo con NI. Y bueno, estuvimos haciendo un poco de eso, de intentar recabar información para poder visibilizar lo que está pasando. Hay mucha gente de otras provincias que por ahí se contactaba y decía, disculpen, queremos saber lo que está pasando, porque bueno, los medios, los grandes medios, cuentan la versión que les conviene. Y bueno, ahí está la resistencia de los medios alternativos, que es un poco lo que tendríamos, o sea, que es lo esperable, que deberíamos hacer comunicación en servicio del pueblo y no de los de arriba. Gracias. Bueno, respectivo con la situación que está sucediendo, o bueno, que sucedió en nuestra provincia, una de las problemáticas que siempre anduve observando en las distintas manifestaciones que han sucedido tanto en nuestra provincia como también a lo largo de nuestro país, es la cuestión de que siempre hay todo el interés de las ideologías en meterse y adueñarse de estas mismas manifestaciones. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, hace un par de días escuché a una periodista de acá de Jujuy que estuvo en las manifestaciones y descubrió a una señora que estaba en llamada recibiendo órdenes desde Buenos Aires. Sí, sí. Y bueno, lo que siempre veo es la cuestión de que siempre esa guerra ideológica. Otra problemática que yo observo de las manifestaciones es que siempre surge la pelea digamos, la discusión de derechos, que esto lo que, digamos, abarca el problema es que, por ejemplo, vos tenés el derecho a manifestarte, pero también lo que sucede es que vos estás violentando otro derecho, que es, por ejemplo, a transitar. Por ejemplo, lo que pasó en Pumamarca es que empezaron a poner piedras en la calle para que no se pueda transitar. El otro tema que, digamos, añadiría, los otros dos sí es verdad que no están muy relacionados exclusivamente con la historia social, es el tema de la lucha de clase. En el caso de la lucha de clase, bueno, como ya varios grupos mencionaron, es la clase obrera contra la clase política, o contra también, digamos, esa mezcla de, digamos, los medios, que sería la empresaria unida con la clase política. Y una problemática es que hoy en día, por más que nuestro país se llame República Argentina, no estamos en una república como tal porque, por ejemplo, lo que es la institución de la justicia está unida al poder político. Entonces, por ejemplo, en vez de que los policías puedan hacer tu trabajo, deben de andar siguiendo órdenes de las instituciones políticas. Bueno, nosotros lo relacionamos con el tema del imperialismo y el colonialismo, el tema del litio y de los pueblos originarios. Con el imperialismo es que se buscaba apropiarse de las riquezas, o sea, del capital financiero que sacaban a partir del proceso de extracción, y el colonialismo que se basaba ya en apropiarse los territorios o más que nada perjudicarlos por el tema del agua. Y también nos fuimos un poco más a lo que vivió cada una, porque, por ejemplo, yo vivo cerca del centro, entonces cuando ya empezó la represión, claro, se acercaban más, y era la presión de no saber qué hacer porque salíamos, estaba caballería, salíamos o te pasaban por encima porque la gente estaba escapando básicamente.
Entonces nos centramos más que nada en eso y en cómo quedó marcado y cómo en los medios de comunicación que tienen que ver con esta carrera no se mostraba esto. Confirmo que estaban haciendo empanadas en Canal 7 mientras pasaba todo y yo me estaba informando a través del Jujeñazo también, que sí estuve viendo. Y claro, es eso, centrarnos más que nada en cómo se fue cerrando la comunicación, en cómo se iba desinformando y cómo no llegaba por ahí a otras provincias, más que cada persona que usaba las redes sociales, más que nada TikTok, como sabemos que tiene un gran alcance, que filmaban lo que estaba pasando, filmaban las marchas que eran pacíficas. Yo participé y tengo familia y amigos que participaron de las marchas y se vio que no era nada en contra del gobierno o con la intención de violar algún derecho, de cortar las calles. Yo entiendo totalmente y apoyo la marcha porque están luchando por un sueldo digno, están luchando por algo que hoy en día es algo muy importante porque, como dijo nuestra compañera, si no tenés plata, no puedes hacer nada. Tenés que aparte que no es uno mismo, sino de que cada uno tiene su familia, cada uno tiene sus obligaciones y responsabilidades, entonces no comparto el pensamiento, pero sí comparto con mis otros compañeros la experiencia. Aparte de que yo también tengo familia que es docente, tengo amigas que están estudiando la docencia y la defiendo totalmente, así que banco mucho el jujeñazo porque subían el minuto a minuto y espero que capaz que no a un futuro muy cercano se solucione porque esta lucha sigue, pero que vamos poco a poco y espero que nosotros que vamos a ser los futuros comunicadores nos centremos también en de que no hay que callarse por ahí y hay que apoyar también a la lucha. ¿Alguien puede decir cómo les gustaría cerrar? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría ser evaluados? ¿O quieren dejárselo pensando y lo trabajan los prácticos? Pero ¿alguien quiere decir cómo están, si se pueden poner a trabajar un poco más o si tendríamos que cerrar ahora? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Quieren charlarlo y Yo creo que debido a lo que está pasando y a lo que pasó, a muchos se nos hizo difícil esto de estudiar y llevar a cabo las materias porque se suspendieron bastantes. Y más con otras materias que vienen los finales también, se nos sobrecarga mucho a nosotros. Y si existe la posibilidad de poder cerrar cuanto antes para poder abarcar y también promocionar la materia, que es a lo que mucho queremos. Voy a subir la información al Face y les voy a crear, vuelvo a poner la consigna para que manden los trabajos al aula virtual. ¿Mm? Esos, así, no es necesario que aparezcan tan bien redactados, o sea, pueden ser como punteos de ideas, ¿no? No necesariamente, no estamos en este caso evaluando cómo redactan, sino, bueno, yo quiero decirles que una vez más les agradezco enormemente la generosidad y el compromiso que tienen con nosotros. No es cualquier cosa. O sea, este grupo tiene y ha tenido desde el principio un gran compromiso con esta materia y nosotros lo agradecemos porque nuestra tarea docente no es lo mismo cuando tironeamos que cuando, bueno, cooperamos. Así que les agradecemos muchísimo. Así que sí, se merecen todos los aplausos.